versículo 2 al 8. Puede buscarlo en la Biblia o puede también acompañarnos en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 9, versículo 2 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a solas a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Versículo 5 en adelante. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla en nuestra vida de una manera especial. Gracias por el privilegio, Espíritu Santo. Glorifícate en este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Puede sentarse. Como mencioné, en esta ocasión, después de considerar una lista de los milagros de nuestro Señor Jesucristo que hemos estado mirando cada viernes que tenemos servicio, hoy nos encontramos en un episodio que marcó la vida de la vida de los personajes oculares, o sea, de Pedro, Juan y Jacobo, y también de los que leemos, porque es una historia donde vemos, ¿verdad?, la gloria de Jesús, la gloria de Dios manifestada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y ese es el tema que quiero compartir, sobre la transfiguración del Señor Jesucristo. O sea, no le han puesto transformación porque no se transformó, sino que transfigurar, o sea, él, la misma persona, sufrió un efecto, un cambio en su cuerpo en ese momento, que fue temporal, pero que nos enseña el futuro lejano, la permanencia de nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Por eso hoy vamos a estar tocando este tema y viendo, ¿verdad?, analizando este pasaje leído. Por eso, en primer lugar, vamos a mirar la confirmación del Señor Jesús. Nos dice el versículo 2 que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí podemos mirar que la transfiguración es la anticipación gloriosa de lo que será el reino de Dios venido en poder. O sea, esta es una muestra que Dios dio el Padre a través del Señor Jesucristo de un futuro lejano donde Jesús va a tomar el reino aquí en la tierra y va a estar en todo su esplendor, en toda su gloria. Ellos, en este caso, ellos habían visto los milagros que garantizaban la realidad de que el Señor Jesucristo era el Mesías, pero no habían visto su gloria de Rey en todo su poder. O sea que antes de este evento, Jesús era como cualquier hombre normal, no había nada en su aspecto físico, no había como pintan los cuadros, una areolita, ¿cómo se llama? Una areola aquí, que lo pintan así, no. Él era un hombre común, un judío común, con la apariencia de judío común, que su apariencia física, como dice la Escritura, lo veremos, pero sin atractivo, lo hallaremos para que no lo deseemos. O sea que físicamente el Señor Jesús no era atractivo, era un judío simple, normal, un judío de estatura mediana, posiblemente piel morena, un poco clara, quizás pelo largo porque era común, quizás narizoncito porque era el judío, algo así similar. No es como Hollywood o la iglesia tradicional han pintado a un Jesús
al estilo americano, gringo, ¿no? Ojos azules, una barba perfecta, un cabello que se lo ha arreglado el mejor o la mejor estilista, alto, no tenía atractivo físico. Como siempre lo he dicho, lo único que hacía una gran diferencia a él, a comparación de un ser humano, era cuando él hablaba, porque sus palabras tenían vida, sus palabras tenían poder. Pero en esta ocasión sucede algo espectacular, algo magnífico. Jesús se transfigura, o sea, se transforma en cierta manera con la gloria que él tenía antes de encarnarse y que un día así lo veremos tal y como él es. Es algo que por un momento no fue no fue algo seguido, no fue algo permanente, sino fue temporal. Por ello, en segundo lugar, vamos a considerar la manifestación gloriosa del Señor. Dice el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Miren, Mateo y Lucas describen que su rostro fue fulgurante como el sol. Dice así en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos no da este dato más explícito, pero Mateo, que también narra la misma historia, así como Lucas, dicen que su rostro, o sea, tanto el resplandor de esa gloria divina en él, que era como el sol. Ahora hay que entender una cosa, que Jesús en ese momento estaba demostrando su gloria, pero no era la gloria en su totalidad, porque dice la palabra de Dios que no hay persona que pueda ver a Dios en toda su gloria, porque muere. Pero esto fue como que dice un anticipo, una prueba de la gloria de Él, porque hasta cierto momento Él se transfigura con esa gloria, que hasta ese nivel que el ser humano, en este caso, estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo, pudieran soportar. Porque los personajes que aparecen con él no tenían problema, ellos ya venían del cielo, ellos ya tenían la bonita experiencia de ver a Dios en toda su gloria, y quizás a Jesús también, porque dice la Escritura, cuando Jesús habla con los judíos en el capítulo 12 de Juan, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, y dice, y Abraham se alegró de escuchar que iba a venir. Y es cuando dice, hey, pero tú ni 50 años tienes y eres más viejo que nuestro padre Abraham. Por eso le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, deben de entender que cuando Moisés, Elías, el mismo Abraham llegan al cielo, allá contemplan a Jesús en su gloria con el Padre. Esos son los misterios que la Biblia nos presenta. Pero volviendo aquí, Él se manifestaba, o sea, Él se manifestaba, o en Él se manifestaba la plenitud, o sea, la gloria de Dios en toda su plenitud. Y la forma de conocer que la gloria de Dios estaba en Él era ese resplandor en su rostro, que también afectó sus vestidos, o sea, su túnica. Una túnica blanca, quizás normal, pero fue tanto ese poder, esa gloria, ese refulgor de la gloria de Dios, que esas vestiduras, tanto era la gloria, se miraban como lo más blanco de toda la tierra, que ni siquiera el mejor lavador ni la nieve misma se comparaban a la blanquez de esas vestiduras. Por lo tanto, ahí vemos, ¿verdad?, que esto que los tres discípulos iban a tener un recuerdo permanente de lo que habían visto en el monte. ¿Se cree que se les iba a olvidar? Aunque fueron tres nada más de los 12 que tuvieron este privilegio, Jesús nomás escogió a estos tres, y estos tres después lo predicaron, lo enseñaron, porque al final vemos que Jesús les dice que no se lo digan a nadie. Por lo tanto, aquí vemos a estos tres hombres con ese privilegio. Ahora, hay que entender que la gloria de Dios se manifestó a los suyos por medio de Cristo.
Y lo más importante, que aparte de ver su gloria, es que no murieron. No murieron en ese momento. ¿Se acuerda cuando Moisés le pedía a Dios Padre que le mostrara su gloria? ¿Y qué dijo Dios? Que no, porque no hay hombre que vea su gloria en su totalidad y viva. Pero le digo, te voy a complacer y te voy a permitir ver cuando menos mis espaldas. Y dice que se puso detrás, Dios lo puso detrás de una peña, y por una hendedura pasó Dios en su gloria y pudo ver de esa manera la gloria de Dios. Aunque dice la Biblia que él hablaba a Dios cara a cara. Entonces, ¿pero cómo es eso? No, cuando dice cara a cara, no significa, es un lenguaje que usaban en la Biblia para decir que como de frente, aunque no se miraban visiblemente. Porque mire, cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice que había una nube, un humo, que separaba a Dios con Moisés. Es como, digamos, si Dios estuviera ahí y Moisés aquí, pero había algo, una oscuridad, algo, un velo de humo que impedía que lo viese, pero Moisés lo podía escuchar allí, y por eso es verlo cara a cara. Y seguido Moisés tenía ese privilegio de hablar con Dios, aunque no miraba su rostro. Pero es un lenguaje que la Biblia usa, ¿verdad?, para dar a entender que hablaban, o sea, que tuvo el privilegio de escuchar audiblemente la voz y conversar con Dios. Pero Moisés sabía que la gloria de Dios era algo maravilloso. Él quería experimentarlo, pero Dios dijo, no, porque si lo permite, te complazco con ello, vas a morir. Y todavía no quiero que tú mueras, todavía tengo planes para ti. Por lo tanto, aquí estos tres hombres vieron la gloria de Dios en Jesús, pero de una forma que pudieron soportarla y no murieron. Pero había un plan todo ahí. Ahora, vemos también que la gloria era propia de la naturaleza divina de Cristo, que eternamente tuvo. Nos dice Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Desde el capítulo 17 de Juan vemos una oración donde Jesús se dirige al Padre. Hay unos que creen que, ya ven los apostólicos, solo Jesús, que enseñan que no son tres en la divinidad, sino es uno solo con tres nombres. ¿Correcto? ¿Se han oído eso? No, son un solo pero que tiene tres nombres. Pero la Biblia misma enseña a tres personas diferentes, un solo Dios. Aquí vemos en el capítulo 17 a Jesús hablando ¿con quién? Con el Padre. Si Él fuese el Padre, ¿qué lógica o qué razón tenía para engañarnos de hablarse Él a sí mismo? Porque Él siempre, desde que Él comenzó hasta que murió, siempre se dirigió ¿a quién? A su Padre. Eso no lo podemos borrar ni cambiar, ni es simbólico, es literal. O sea, Jesús era diferente al Padre. Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero son diferentes en persona, así como el Espíritu Santo. Está en la Biblia. Y este capítulo 17 de Juan, Jesús ora al Padre. Y aquí nos da a entender que Jesús es antes de que el mundo fuese. O sea, Jesús ya existía desde la eternidad. Por eso dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes ¿de qué? Que el mundo fuese, antes de que toda la creación. O sea, la eternidad de Dios Padre la comparte Dios Hijo y la comparte Dios Espíritu Santo. O sea, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternamente, no tienen principio ni tendrán final. Jesús tuvo que dejar esa gloria cuando se encarnó en la persona
y del nombre de Jesús, porque ahí es donde vemos, había velado esa gloria temporalmente por medio de su humanidad, como cuando se hizo desde siervo, cuando se hizo siervo. Por eso Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Él era Dios, Él tenía su gloria. Jesús dejó, no la abandonó, no se la quitó, sino la veló. ¿Sabe qué la veló? Como que la ocultó. Porque si Jesús nace como Dios en su gloria, se muere María. Entonces tenía que encarnarse como cualquier bebé y crecer en el vientre de María como un hombre, su naturaleza humana, para que naciese normalmente. Pero ya al nacer Jesús, Él, teológicamente hablando, tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Pero la divina o la gloria de que Él tenía, la veló, la ocultó. Él mayormente caminó desde que nació hasta que murió. Él vivió más como un hombre lleno del Espíritu Santo que como Dios. 2, 3 episodios en su historia vemos que Él actuó como Dios cuando perdonó pecados, cuando caminó sobre el mar. Yo lo considero así, pero más cuando perdonó pecados, cuando permitió que lo adoraran. Pero lo demás vivió más como un hombre lleno del Espíritu Santo, porque quería dejarnos un testimonio. Por lo tanto, esa gloria que Él tenía desde siempre, desde la eternidad, la veló, se despojó de ella, por así decirlo, para poderse encarnar y andar entre nosotros. Porque si Dios quiere hablarnos, llamarnos la atención y se aparece en su gloria, ¿qué sucede con este mundo? Se deshace. Por eso el salmista dice, ¿qué viste, montes, que brincaron como corderitos? ¿Por qué se estremeció la tierra? ¿Por qué los montes, las piedras se despedazaron? Se despedazaron, los montes huyeron al escuchar el poder de la gloria de Dios. No puede el ser humano, por eso tenía que encarnarse y de esta manera darnos a conocer el mensaje de salvación. Ahora, pero en esta ocasión, les está mostrando esa gloria que Él tenía en el cielo. Les está mostrando. Porque nos dice también este versículo, esta gloria será una de las realidades, esta gloria será una de las realidades gloriosas en el reino milenial. Porque nos dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El Hijo del Hombre se refiere a Cristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Eso va a suceder cuando se termine la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, cuando desciende Cristo, vence al anticristo, vence al falso profeta, vence al maligno y encierra al diablo por 1000 años. Así cuando esa es la aparición gloriosa en toda su gloria. Cuando como en Zacarías lo revelan que va a venir un caballo blanco para reinar y establecer la nueva Jerusalén y reinar por 1000 años en esta tierra. Y ahí lo van a ver con toda su gloria, todo su resplandor, o sea, toda su glorificación. Vamos a ver a Dios visiblemente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros no lo vamos a ver, esperemos que no lo vayamos a ver, porque los que lo van a ver son los que se quedaron en la gran tribulación. Y los que se quedaron en la gran tribulación son los que no obedecieron, o no aceptaron a Cristo, o desobedecieron a Dios. Nosotros, si permanecemos así hasta el final, nosotros vamos a venir con Cristo a reinar por 1000 años. Es la diferencia. Los que lo van a ver son los que se quedaron. Y dice que va a venir con millares de ángeles y con su iglesia a tomar la recepción, o sea, después de las bodas del Cordero. Pero bueno, esos otros temas gloriosos, otros temas escatológicos que podemos encontrar en la Escritura.
Pero esto es lo que quiero que entendamos. Jesús les estaba mostrando esa gloria que un día tendrá, o que ya tienes. En ese momento nada más se los mostró por un tiempo. Pero hoy en día Jesús ya tiene esa gloria. Volvió a tomar esa gloria. Cuando Él resucita, ¿se acuerda cuando Él resucitó? Que lo quieren tocar y que les dice, no me toquen todavía porque no he sido glorificado. Entonces tuvo que ir al cielo para ser glorificado y descendió otra vez, ya con toda su gloria. Entonces ya andaba en cierta manera, aunque cuando andaba con los discípulos después de su resurrección, usaba un cuerpo, el mismo cuerpo, pero ya glorificado, pero no mostrando toda su gloria, porque si volvemos a lo mismo, si demuestra toda su gloria, ¿qué va a suceder? Se muere la gente, pero ya estaba glorificado. Pero un día lo vamos a ver en toda su gloria. Amén. Amén. Algo maravilloso que si permanecemos hasta el final vamos a tener ese privilegio. La gloria será la manifestación eterna delante de los redimidos. Dice Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero eso ya es allá en la Nueva Jerusalén. Allá es en el cielo. Vamos a estar. O sea, la gloria de Dios va a ser nuestra iluminación. La gloria de Dios va a ser lo que nos va a dar luz por toda la eternidad. Amén. Será algo maravilloso. No sé cómo vamos a nosotros reaccionar, pero yo creo que vamos a reaccionar contentos. Amén. Dice, ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Dice, ya no va a haber noche. Ya no va a haber descanso para los que les gusta descansar y dormir. Aprovechen aquí en la tierra, porque allá en el cielo no hay tiempo. Dice, nos da a entender que vamos a estar alabando y adorando al Señor. No todo el tiempo. Bueno, solo Dios sabe cómo va a ser eso. Pero yo creo que vamos a tener tiempos donde vamos a tener nuestros tiempos para alabar al Señor. Imagínense alabando al Señor por 1000 años sin parar. Porque para nosotros allá el tiempo ya no se va a sentir. Ahorita nos cansamos a alabar al Señor. Nos cansamos ya si ponemos, nosotros nomás les ponemos dos coritos de alabanza y 2 de adoración, 20 a media hora. Pero imagínense 1 hora, 2 horas, que muchas iglesias las tienen. Y algunos de ustedes no aguantarían tanto. Cuando fui a Norte Carolina, llegué y muy contento, ahí esperando pues, mi tiempo de predicar. Se sube el grupo de alabanza, empiezan a cantar corito, y ahí está uno, y pasó 10 minutos, aleluya, y yo todavía, pasaron 15, pasaron 20, y nada, y eso era de 20, pasaron media hora y todavía dando, pues eso es cuánto tienen, y todavía lo de adoración, y empiezan los de adoración, bien, bueno, quizás uno de adoración, no, otros 20 minutos, o sea, 50 minutos sin parar. 50 minutos sin parar. Y uno que no está acostumbrado, no, pues ya sabrá, yo sufrí, no por alabar al Señor, sino mi cuerpo. Había viajado en avión, me había lastimado la espalda, no había descansado. Luego llego a la iglesia a estar parado 1 hora, porque aparte de los 50 minutos de alabanza y adoración, abrieron el servicio, dieron una lectura, oraron, después recogieron la ofrenda, fue 1 hora completa. Y luego subo, no podían ni subir, había como 3 pisos altos del altar, porque yo ya iba yo agotado, cansado, dolorido por todas partes. Pero dije, bueno, Señor, ayúdame porque pues dependo de ti. Y mis fuerzas no tenía fuerza, estaba cansado, estaba lastimado. Y dije, ahí es donde dice uno, Señor, pues siempre dependemos de ti, pero ahora dependo 1000% de ti porque no puedo mis fuerzas. Bueno, ya cuando empiezo a predicar, orar, empecé y pues a concentrarme y Dios es bueno, prediqué 1 hora y 10 minutos. Y que no podía. Y como 20 minutos orando por la gente en el altar, 1 hora y media. Gloria. Imagínense. Ese es Dios el que hace la obra.
eso? Bueno, por el asunto de que a veces aquí nos cansamos media hora de alabar al Señor, porque estamos en un cuerpo que no le gusta alabar al Señor. Es como antes de empezar el servicio estábamos hablando con las hermanas de que a mí me gustaba leer muchas revistas allá, que cada domingo iba a Cueneo, allá donde el pueblo más grande, a comprar revistas. Y compraba como 7 revistas o más, 5 o 7 revistas diferentes. Y en una ocasión ya mi tío Héctor nos había hablado del Evangelio, pero Jesús no quiere, está jovencito, 14 años, 15 años, quiere gozar la vida, y luego se burlan de uno, y luego dirá que se burlan de mi tío, que el aleluya, y no sé qué, y luego se le ocurre a mi tío llevarse una muchacha menor 10 años que él ahí, se la llevó, porque nadie lo quería, porque era hermano. O sea, era una maldición que, o sea, ni todo el rancho no le ha hecho hija, aleluya, al hermano. Y ese día que se la llevó, se fue con él, se viene en la mañana un viento de los fuertes y todo el rancho, es que Dios está castigando al hermano, aleluya, que se llevó la novia, ¿no? Porque no se le, si él la iba a pedir, no se le iban a dar sus papás, porque era uno, aleluya, era un hermano. El punto es que ya mi tío me había hablado del Evangelio, y como un día, de todos los domingos, voy viendo que ahí en todas las revistas de Calimán, de Águila Solitaria, de Lucha, de todo, del Mil Chistes, toda esa basura en que nos entretenía y nos enviciaba, veo que decía la vida de Jesús, y en colores, y bueno, se ve, y lo empecé y lo compré. Le decía a las hermanas que cuando comparaba, ¿cuáles creen que me gustaba leer más? ¿La vida de Jesús o la vida de los otros? La vida de los otros, porque esto se me hacía entretenido, se me hacía fácil, se me hacía divertido. Pero cuando leía la vida de Jesús, como que los demonios se alborotaban en mí, o no, o sea, en la carne no quería leer esto, pero sí quería leer lo otro. Si usted está en la casa viendo televisión, puede parar, si le gusta ver televisión, puede parar horas. Pero viene a la iglesia y no aguanta ni una hora. Esa es la carne. Pero allá en el cielo vamos a tener un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo ya no va a tener los problemas que tiene hoy en día. Nuestro cuerpo va a desear alabar y adorar al Señor por la eternidad. Amén. Por eso yo creo que vamos a pasar horas, como ya no va a haber tiempo, pero vamos a usar nuestra imaginación, usando el tiempo humano. Yo creo que vamos a pasar horas, días, semanas, meses, años alabando al Señor sin ningún problema. Va a ser algo maravilloso. Amén. Aunque yo creo que aparte de alabar y adorar al Señor, vamos a tener otras cosas que hacer. Quizás vamos a visitar planetas, o no sé. Ya con que estemos en el cielo basta, ¿verdad? Pero póngase a pensar que nos dice aquí que esta gloria que Jesús le estaba mostrando a sus discípulos era una señal de la gloria que después Él va a manifestar por toda la eternidad. Por eso hoy tenemos que seguir alabando al Señor. Amén. En medio de esta situación se presentan dos personajes, Moisés y Elías. Dice el versículo 4: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Mire, qué interesante. Tenían como propósito, ¿cuál es la razón que Elías y Moisés se presentan? Bueno, el mismo versículo nos dice en Lucas, tenían como propósito, o sea, el propósito de su venida era hablar sobre la partida del Señor Jesús y lo que iba a pasar en Jerusalén. Lucas 9:31 dice que les aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. ¿Dónde? En Jerusalén.
Muchos han especulado diciendo que esto y por esto se presentaron, pero aquí está claro el versículo. No necesitamos indagar más versículos para entender la razón de la venida de Moisés y Elías. Sino como nos dice aquí, o Lucas nos lo aclara mejor, que vinieron a hablar con él sobre lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, en Jerusalén, lo que iba a pasar en Jerusalén, lo que iba a pasar de Jerusalén cuando fuera juzgado y condenado hasta el monte Calvario, lo que iba a él sufrir en el monte Calvario, en esa cruz. Sobre eso hablaron con él. Aunque Jesús ya sabía que tenía que dar su vida. Jesús ya sabía lo que le iban a hacer. Él sabía todo. Pero ellos vienen como para reforzar o para enseñar algo. Pero nomás nos dice que eso fue lo que hablaron con él sobre su partida, sobre lo que iba a pasar en Jerusalén. Ahora, es interesante, ¿verdad? Que ¿por qué Moisés y Elías? Y muchos hacen mucha especulación y no tenemos muchos datos para entrar y hablar con él, porque a veces podemos caer en el peligro de dar una mala interpretación e inventar algo que no es respaldado por la Biblia. Pero sí podemos mencionar que Elías mayormente está relacionado muy directamente con la implantación del reino de Dios. Porque en Malaquías capítulo 4-5 hay una profecía. Dios dijo: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea, el día grande de Jehová y terrible, ¿sabe cuándo va a ser? En la gran tribulación, cuando Dios derrame su ira en la gran tribulación. Antes de eso, Elías tenía que venir para establecer el reino de Dios, o para abrir las puertas, o para dar la introducción del reino de Dios aquí en la tierra. Porque el que vino a establecer el reino de Dios no fue Elías, hay que aclarar eso. Él lo introdujo. Pero el que vino a establecer el reino de Dios en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Elías fue el pionero, el que primero vino. Y vino en cierta manera, no es que se encarnó, porque hay que tener cuidado con las malas interpretaciones, sino que el poder que tenía Elías, el Espíritu Santo que usó a Elías, se apoderó ¿de quién? De Juan el Bautista. No era Elías, pero vino en el espíritu y en el poder de Elías. No que se haya encarnado. O sea, Juan no era Elías, pero tenía el poder ¿de quién? De Elías. O sea, el poder que el Espíritu Santo le había dado a Elías es el mismo poder que se lo dio a ¿quién? A Juan. Por eso venía en el espíritu de Elías, en el poder. Es como cuando Eliseo le dice: ¿qué pides? Dice: quiero que una doble porción de tu espíritu me la des. No era que el espíritu de Elías se iba a multiplicar en dos y se iba a meter en él. No, era el poder. O sea, el poder del espíritu, la unción que tenía Elías, doblemente se transfirió a este Eliseo. Y a Juan el Bautista, esa misma unción, ese mismo espíritu que usó a Elías, ¿se apoderó de quién? Desde el vientre de sus madres fue lleno Juan el Bautista con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando llega María ya embarazada y saluda ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo de Juan? Dice que cuando llegó y salvó María, el bebé en el vientre se impactó, reaccionó, implicó. Y dice que el vientre fue lleno del Espíritu Santo ese bebé. O sea, Juan el Bautista desde el vientre, el Espíritu Santo lo llenó. Se nació lleno del Espíritu Santo. Este es el poder ¿de quién? De Elías. Y acuérdese, Juan se parecía mucho a Elías en lo que predicaba. Elías es el profeta del fuego, el profeta que no tenía nadie. Si una vez temió, pero él desafiaba, él exhortaba. Y Juan el Bautista también lo hacía. Pues a eso se refiere. Pero bueno, Elías tiene relación con él.
Moisés quizás también por lo de la ley. Algunos comentaristas dicen que lo que estaba viendo Dios que juntando los pactos, o sea, juntando el plan divino, porque Moisés representa la ley, Elías a los profetas, el Antiguo Testamento se llama la ley y los profetas, y Jesús el nuevo pacto. Entonces lo que estaba haciendo Dios es haciendo uno, el pacto antiguo y el pacto nuevo, para enseñarnos a nosotros que ahora lo que cuenta es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es otra interpretación que se le da. Y se oye lógico, ¿verdad? Porque ahorita nosotros vivimos, somos afectados, somos cambiados, transformados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Moisés llegó ahí. Dos personajes, uno que representa la ley y otro a los profetas. Dos personajes. Y qué interesante que uno de ellos nunca murió, que es Elías. Aunque otros creen que tampoco Moisés, aunque la Biblia dice que murió y Dios lo enterró. En fin, pero viene. O sea, ahora ahí es donde viene la pregunta. Ahorita los que han muerto están conscientes en el cielo. Hay unos que enseñan sobre el sueño del alma. O sea, estos, los adventistas, los testigos del error y otros grupos sectarios, aún evangélicos cristianos, creen sobre el sueño del alma. ¿Qué creen estos? De que cuando una persona muere entra en un sueño y que va a despertar, ya sea para ir al cielo o para ir al infierno. Están dormidos. Y la Biblia habla de los que duermen, pero se refiere a quién? Al cuerpo, no al alma. Entonces cuando la Biblia habla de los que duermen, se refiere al cuerpo, pero no al alma. Porque miren, ¿de dónde vinieron estos dos personajes? Elías con Moisés. ¿De dónde vinieron? Del cielo. ¿Dónde estaban? En el cielo. ¿Estaban dormidos? No. Cuando Dios se lleva a Elías, ¿a dónde se lo llevó? Al cielo. Cuando se llevó a Enoc, al cielo. Todos los hombres y mujeres santos de Dios, ¿a dónde se fueron? Al cielo. O sea que en el cielo los que están allá, los que han muerto en Dios, en Cristo, están en el cielo conscientes. Su alma está en el cielo. Y los que han muerto en pecado, en rebelión, no aceptando los 10 mandamientos en los que pasaban bajo la ley, pero ahora, o los que no han aceptado el Evangelio de Cristo han muerto, ¿están conscientes dónde? En el infierno. Esa es la realidad, tristemente. Su alma, consciente, pues no están dormidos. Todo el que muere, su alma está despierta, ya sea en el cielo o en el infierno. El que duerme es el cuerpo, y es lo que va a ser despertado cuando Cristo venga por su iglesia. Va a ver lo que es la primera resurrección, y en la primera resurrección hay varias etapas: la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y todos los que murieron durante la gran tribulación, después van a resucitar. Pero cuando Cristo viene secretamente, el rato que le llamamos, va a resucitar la iglesia solamente. Después, no sabemos qué tiempo, van a resucitar los santos del Antiguo Testamento, y después los que murieron en la gran tribulación, sus cuerpos, no su alma ya sea consciente. ¿Sí entiende eso, verdad? ¿Sí me explico? Es el cuerpo el que va a resucitar, se va a unir a su alma para tener un cuerpo glorificado, para estar con el Señor por la eternidad, o estar con un cuerpo que no se va a descomponer y pagar en el lago de fuego. O sea, las almas de los malos están en el infierno. Va a resucitar su cuerpo, se une a su alma y van a ser lanzados al lago de fuego. Son dos cosas separadas. El infierno es una cosa, el lago de fuego es otra cosa. El infierno es como la antesala, es cuando una persona ya le están enjuiciando por un delito. ¿Dónde lo meten? A la cárcel. Y esperan su día de corte final para que le den la sentencia. Entonces ya son culpables, están detenidos, pero todavía el juez no les da la sentencia. ¿Se han dado cuenta cuando a veces, culpable,
sentencia. Pues ahorita ya son culpables, están detenidos en el infierno, pero la sentencia la va a dar Cristo en el juicio final, en el gran trono blanco, y allí ya con un cuerpo, con su cuerpo y su alma, van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, Elías, y acuérdese, volviendo a Elías, Juan el Bautista, arrepentidos, ¿qué les llaman? Porque el reino de Dios se acerca. ¿Y por medio de quién se acercó el reino de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él estableció el reino. Y Él está dando una prueba de su reino, lo que va a ser el poder de su gloria en su reino. Continuamos. Pedro, como siempre, tiene un deseo. Pareciera bueno, pero un poco alocado. Ese era Pedro, medio alocado, medio apresuroso, impaciente. A veces salía con unas cosas buenas y otras veces decía cosas que no. Por ejemplo, antes de esto había dicho algo. Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Unos decían, pues dicen que eres Elías, otros que el profeta, otros dicen que alguien uno de los santos del Antiguo Testamento que ha resucitado. Y les dice, ¿y ustedes quién dicen ustedes que yo soy? Y fue cuando Pedro dice, Señor, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. Así le dice Pedro, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y que tú solamente tienes palabras de vida. ¿Se acuerda de esa escritura? Amén. Y fue cuando le dice Jesús, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ve, una revelación de tú. Pero ahora, ¿qué dice Pedro? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice el comentarista, el escritor, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Cómo usted reaccionaría así? Y usted está con Jesús y de repente viene Moisés. ¿Cómo lo conocieron que era Moisés? ¿Cómo conocieron que era Elías? En ese tiempo no había fotos. No creo que Elías y Moisés andaban tomándose selfie, tenían su perfil en Facebook para saber quién era. Pero algo tenían esos hombres. Algo ellos pudieron discernir, o Dios les reveló, o se presentaron. Pero ellos sabían que era Moisés y Elías. Y de repente viene esa luz que llena a Jesús, esa gloria resplandeciente. Pues imagínense cómo estaba. Pero Pedro, como siempre, quería hacer algo. O sea, la gloria del Señor Jesús los tenía sordos, los tenía espantados, paralizados, atontados, no sé. Algo bueno, pero en el momento así, ya se imaginará. Bueno, ni nos podemos imaginar, pero era algo especial, pero tremendo que le sucedió. Porque no era nada mejor, lo mejor era que estaban cerca del Señor. Y bueno, y él hace una petición. ¿Hacer qué? 3 enramadas. Bueno, enramadas es una tienda. O sea, como pareciendo así van a tomar tiempo para que si van a pasar varios días para que quien tuviera su tienda de descanso. Imagínense que nada que ver con el momento. ¿Para qué querían tiendas? Pero pues ya mismo el mismo temor, el mismo espanto, el mismo asombro, pues lo vas a entender esa maravillosa idea. Pero la intención se le agradece, ¿verdad? El pobre Pedro. Cuando menos quiso hacer algo. Y yo creo que a veces es mejor querer hacer algo que no hacer nada, que no decir nada. A veces se agradece la buena intención, aunque no sea lo correcto, que aquellos que ni siquiera mueven un dedo para querer hacer algo. Ya voy, a lo mejor me salgo de... Mejor el domingo cuando hay más gente. Pero, y sucede algo hermoso, maravilloso. El testimonio de Dios Padre
acerca del Hijo, o mejor dicho, de su Hijo. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Podemos entender que una de las razones que Pedro quería hacerles una tienda es que quizás cubrirlos del sol o algo. Pero miren, no necesitó, porque ¿quién los cubrió? La nube. Una nube llega y les da sombra. Pero no era una nube cualquiera. En esa nube, desde esa nube, o sea, en esa nube, se escucha una voz. Se escucha una voz, no cualquier voz. Una voz majestuosa, poderosa, maravillosa, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Para quién era el mensaje? Para Pedro, Juan y Jacobo, y para todos aquellos que un día íbamos a tener la oportunidad y el privilegio de leer esta escritura. Amén. Una vez más el Padre, diferenciándose del Hijo como persona. Si era Jesús, ¿cómo Jesús habla? ¿Y saben qué dicen los apostólicos, los que creen que solo Jesús? Es que Jesús era buen ventríloco. Así dando esa explicación tan tonta. O sea, ¿sabe qué es un ventríloco, verdad? Aquí está el mono. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo. Según que Jesús hacía eso. Y acá hablaba, y hablaba ya con el Padre. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Bien ridículo, bien lógico, pero ahí están bien lavados el cerebro. Y cuando la Biblia literalmente, desde el principio hasta el fin, nos presenta un solo Dios, un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas diferentes. ¿Correcto? No necesita ser teólogo, estudiar teología, un doctorado para ver que así está en la Biblia. Pero esta gente les han distorsionado, les han lavado el cerebro. Que pobre, ¿no? Porque tienen una interpretación tan absurda. En fin, y aquí una vez más, una voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él escuchar. Por lo tanto, esta es una señal majestuosa que marcó la vida de estos tres personajes. Podemos decir entonces que el Hijo de Dios debe ser oído, esto es, obedecido. No consiste solamente en escucharlo solamente, sino también en estar dispuestos a obedecerle. Jesús dice: ¿quién me ama? Pregunta: ¿quién me ama? Si usted le pregunta a todo aquel que conoce a Jesús, que sea católico, cristiano, que crea en Jesús, le va a decir que todos aman a Jesús. Pregúntele a cualquier católico cristiano. A un árabe no creo, porque ellos ellos aman a Mahoma, ¿verdad? O a Buda, a los budistas, o otros acá. Pero el mundo hay más católicos y cristianos que cualquier otra religión o secta. A cualquier persona católica o cristiana, pregúntale: ¿amas a Jesús? ¿Y qué le van a decir? Sí, le amamos. Pero ya con eso es lo importante, ¿es lo necesario? No. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos a Jesús? Obedeciéndole, obedeciendo su palabra. Por eso aquí dice: a él oír, a él oír. Para los católicos, aún la María dice, cuando el vino, hubo necesidad de vino, y le dijeron, como era familiar, ella creo que era familiar de la novia o del novio, María, y le preguntan a ella: oye, se acabó el vino, y ella va y le dice a Jesús, y él le dice: mujer, que tienes conmigo, toda me ha llegado mi hora. Se da cuenta que Jesús nunca a María en la Reina Valera le llamó madre, le llamó como mujer, no madre. Por lo mismo que él ya sabía lo que se iba después
los católicos iban a inventar a la María, al pobre indio, el indio ignorante que lo engañaron, ¿se acuerdan? Pandiero se llama. Ese es un engaño de los siglos. Es un engaño, bueno, en fin, y toda la gente. Pero ve, ¿y qué dice María? Cuando le dice a los otros, a él escuchar. ¿Se acuerdan? Hay un tratado, el mandamiento de María. Digo, ¿cómo voy a estar dando un tratado? Ya cuando lo bloqueé, yo sé que era católico, no. Era evangélico. Para los católicos, el mandamiento de María. ¿Y qué dijo María? Hagan lo que él diga, no yo. Así lo pusieron. O sea, para llamar la atención y al mismo tiempo a descartar y sacar a María del escenario, del lugar que no le corresponde, porque el único lugar que le corresponde de escuchar es ¿a quién? A Jesucristo. En fin, por eso, a él oír. Dice el Señor Jesús, ¿cómo voy a compararlos? Dos grupos, los que escuchan la palabra de Dios y los que la hacen y los que no la hacen. Los dos grupos la escuchan, pero uno la obedece y otro no la obedece. ¿Qué sucede con el que no la obedece? Es un necio y viene destrucción porque edifica su casa sobre la arena. Pero el que escucha y obedece es como el que edificó su casa sobre roca, que vinieron los problemas, las tempestades y no hicieron nada. Por eso, mi hermano, tenemos que escuchar a Jesús. Amén, amén, amén. Porque Dios Padre así lo estableció. Ya para el último punto, la bendición final. Versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie en el cielo, sino a Jesús solo. La manifestación de la gloria había pasado, pero junto a ellos estaba el Señor. Aunque no había esa gloria manifestada ya, pero tenían a Jesús. ¿Y sabe qué? Tener a Jesús es mejor que cualquier cosa. ¿De qué sirve ver la gloria de Dios si Dios no está con nosotros después y se va? ¿Qué decía Moisés? Volviendo a Moisés. Si tu presencia conmigo no va, no nos saques de este lugar. ¿Y qué hizo Dios? Te voy a mostrar mi gloria, pero no voy a ir contigo. ¿Y qué dijo Moisés? No, yo quiero ver tu gloria, pero es más importante para mí que tú estés conmigo, que tu presencia esté conmigo. Y Dios le mostró su gloria, pero no fue con ellos, mandó a un ángel en vez de él, por castigo, por la rebelión de Moisés y del pueblo, imagínate del pueblo. ¿De qué sirve tener momentos emocionales, espirituales, manifestación del Espíritu Santo, hablar en lengua, caer al piso, tener gozo y todo? Y después, ¡pum!, se va la gloria de Dios, se desaparece. ¿Qué es más importante? Por un momento tener la gloria de Dios y después ya nada. O aunque no veamos la gloria de Dios, pero saber que tenemos a Jesús a nuestro lado todo el tiempo, eso es mucho mejor. ¿Sí me explico? Amén. Porque a veces queremos momentos espirituales, queremos toques de Dios, queremos pasar al altar y sentir algo, orar y sentir algo, y a veces no lo sentimos, y por lo que no lo sentimos, pensamos que estamos solos. No, mi hermano, no, mi hermana. Si no siente nada, si no ve nada, eso no significa que el Señor no está con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros en todo tiempo y lugar, siempre y cuando le demos el primer lugar a Él y le obedezcamos. Amén. Aunque no sentamos nada, no veamos nada, sabemos que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén, aleluya. Ya no estaba la gloria ahí, pero estaba Jesús. Y Jesús es más importante que cualquier otra cosa. Amén. Amén. Por lo tanto, los ojos de los suyos podían ver a Cristo en otra dimensión. Algún día nosotros, si trasladamos hasta el fin, también vamos a tener este privilegio de ver a Jesús en esta gloria. Ya para concluir,
Qué hermoso sería experimentar la gloria de Dios a esta manera. Imagínense que un día estamos aquí en la iglesia y de repente se llena el templo de una luz resplandeciente. Qué hermoso sería. Amén. A veces lo hemos sentido, no lo hemos visto. Y hay lugares que lo han visto. Hay testimonios que la gloria de Dios desciende. En una iglesia hasta grabaron las voces de ángeles cantando. Interesante que se dejaron grabar. O sea, mientras estaban ahí se derramó la gloria de Dios y en la grabación se oían unos, como un lenguaje desconocido, angelical, en medio de la alabanza. Qué hermoso sería eso. Digo, que usted escuchara ángeles cantar, algo hermoso. O a veces no necesitamos una luz resplandeciente, sino una llenura de la paz de Dios, que entre una paz. A veces lo hemos sentido, una paz, que se siente uno así flotando. ¿No le ha pasado? Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Queremos dar su gloria, pero no todo el tiempo lo podemos cerrar. Nos conformamos, como dice Adrián Romero, con un destello de su gloria, con un momento de su presencia, con un poquito, con una migaja, como la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Con una migajita de la gloria de Dios, un poquito. Qué bonito fue, además cuando estamos pasando momentos difíciles. Hay la esperanza de ver la gloria de Dios en toda su plenitud. Pablo dice, le veremos cara a cara. Pablo decía, para mí, por amor a ustedes quiero estar aquí, pero lo mejor para mí es estar con el Señor. Los que ya están con el Señor están en una plenitud de gozo inimaginable. O sea que no podemos imaginarlo nosotros. ¿Cuántos han sentido el gozo de Dios? Ahora imagínense ese sentir todo el tiempo, toda la eternidad, con ese gozo, con esa paz. Lo importante es mantenernos obedientes y fieles a Dios. Y algún día, si perseveramos hasta el fin, que ese es nuestro deseo, es nuestra oración, podamos estar en el cielo. Miren qué hermoso sería después vernos en el cielo. No sabemos qué va a pasar en el próximo año, en los próximos 5 o 10 años. Algunos de ustedes quizás se mueven o nos movemos, o sea, nos movemos del domicilio, del cielo para otro estado. Nunca sabe qué tiene Dios para nosotros. No sabemos si yo cuando me muera a los 100 años usted va a estar aquí o voy a estar yo aquí. No lo sé. Quizás me voy más pronto que algunos de ustedes, se van más pronto. Pero qué hermoso sería, ya sea que ustedes se vayan primero o yo me vaya primero, que nos podamos reencontrar en el cielo y que juntos allá podamos alabar al Señor por la eternidad. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Esa es la razón por la cual yo predico la palabra de Dios, para ayudarle a usted que pueda ser fiel a Dios y poder lograr que entre al cielo. Yo no lo voy a obligar, pero mi responsabilidad ante Dios es enseñarle lo que es el cielo, lo que ayuda para llegar al cielo, lo que impide llegar al cielo. Por lo tanto, qué maravilloso será ese día, ¿verdad? Con mi esposa nos peleamos de que tú me voy primero, no que tú te vas a ir primero, no que yo me voy a ir primero. Yo me quiero ir primero, no dice yo me quiero ir primero. O sea, yo le digo, yo me quiero ir primero, no que yo me voy a ir primero, no que las mujeres no, pero no, ¿qué hacer? Hay más viudas que viudos. ¿O no? Las estadísticas son más viudas que viudos. Y algunas que les han puesto que viudas negras, ¿no? No hay viudos negros. Es la estadística. Pero la esposa no, está por estadística, ¿oíste? Que la mujer se queda y el hombre se va primero. Bueno, pero ahí está. Pero Dios es el que decide, ¿verdad? Dios es el que decide. Pero qué hermoso, qué maravilloso será un día poder estar y ver la gloria de Dios en su total
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos las gracias, te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria que solamente tú mereces. Te bendecimos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos lograr. Por eso en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti. Nos presentamos delante de ti, Cordero Santo, para darte gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Y en ese momento, Señor, ayúdanos a poder permanecer hasta el fin. Y algún día, poder ver tu gloria. Señor, oro por mi hermano y mi hermana aquí presente como ausente, los que están verán este mensaje hasta el final. Oro para que ellos también se afirmen en ti, no solamente escuchen tu palabra, sino que la obedezcan y podamos así, día tras día, estar preparados para cuando tengamos que partir contigo. Mi deseo es que todos vayan al cielo, Señor. Mis seres queridos, mi familia, mis seres queridos, cada persona que se congrega en Templo del Ser, cada uno de tus hijos, así como todos aquellos que no son salvos, también oro por su salvación. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a poder serte fieles y algún día poder ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos, porque solo tú tienes el poder. Por eso en este momento queremos, Señor, adorarte y glorificarte, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos. Amén. Vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor. Si quiere pasar al altar, pues en este momento vamos a cantar este